Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos del Estado. Bienvenidos a un nuevo episodio de las distintas formaciones que hemos ido haciendo sobre la introducción al comunismo. En este canal, como podéis ver en la lista de reproducción, que dejaré aquí arriba, hemos ido desarrollando varias cuestiones relacionadas con el marxismo, varios conceptos fundamentales, y hoy nos toca abordar la cuestión del Estado. Esta cuestión es una cuestión extensa que, como es obvio, podríamos estar haciendo vídeos de horas y horas hablando de ello. En este vídeo nuestra intención no es otra que introducir a la gente a la noción marxista del Estado y desmitificar algunas de las cosas que se dicen respecto a la visión marxista del mismo. Para empezar, hay que entender que el marxismo parte de una definición de Estado que es distinta a muchas de las que se le suelen dar. El Estado en el marxismo no es sinónimo de orden, no es sinónimo de jerarquía o autoridad. Se interpreta como la herramienta de opresión de una clase sobre otra. Es decir, las distintas instituciones o instrumentos que permiten a la clase dominante permanecer en el poder, amortiguando sus contradicciones con la clase dominada. Y la clase dominada, sin embargo, necesita liberarse de esa explotación y no hay manera de conciliar la relación entre ambas sin que sea una la que explote a la otra y permanezca en esa posición dominante. El Estado también se entiende desde el marxismo como ese monopolio de la violencia, como esa fuerza pública que se aplica sobre los disidentes y que obedece a los intereses de la clase dominante y que, por supuesto, se circunscribe a un territorio. Las distintas instituciones que reflejan esta dominación y que permiten a la clase dominante permanecer en su posición son las cárceles, la justicia, lo que desde el marxismo se entiende como una parte de las instituciones de la superestructura, es decir, instituciones que se derivan de unas relaciones sociales de producción y que permiten mantener la dominación de lo que sería la clase dominante. Esta caracterización del Estado se puede ver a lo largo de toda la historia. Esto tiene varias implicaciones. En primer lugar, es que el Estado no es algo que haya existido siempre. Esto es algo que se reconoce de manera amplia en la academia. Y el marxismo sitúa la aparición del Estado como algo simultáneo a la aparición de las clases, que obviamente está ligado a la aparición de la propiedad privada. La necesidad de la clase dominante de mantener su dominio hace necesario el Estado, y a la vez la clase dominante solo puede existir y mantenerse como tal gracias al Estado, a esa limitación territorial y ese monopolio de la violencia al servicio de esta. Esto es algo que se puede comprobar a lo largo de toda la historia, desde la antigua Grecia, Roma, los estados absolutistas o los estados modernos capitalistas, son estados que han defendido los intereses de clases concretas y que han servido para la subordinación, para la explotación de las clases dominadas. Este análisis sobre el Estado es una de las cuestiones que diferenció esencialmente al marxismo del anarquismo a nivel histórico, porque el marxismo, al entender este elemento instrumental del Estado, también concluyó que el proletariado, si quería deshacerse de la explotación capitalista y llegar al modo de producción socialista, tendría, como hizo la burguesía en los procesos revolucionarios de siglos anteriores, que servirse del Estado, de la represión, de la persecución, de la contrarrevolución, para mantener y asegurar el triunfo de la revolución socialista. Esta caracterización del Estado se puede ver en distintas obras de Marx y Engels, y en específico Lenin fue el que recopiló algunos de los extractos más importantes de Marx y Engels en relación a esta cuestión en su libro El Estado y la Revolución, un libro esencial para entender la posición marxista respecto al Estado. En este libro encontramos no solo la reivindicación del Estado como una herramienta esencial que el proletariado tiene que usar para asegurar el triunfo de la revolución, sino un elemento aún más importante, que es la necesidad del proletariado de destruir la herramienta del Estado burgués, es decir, destruir el Estado burgués, las herramientas burguesas para su dominación, y sustituirlo por un Estado obrero, basado en el poder del proletariado y que se dirija directamente contra esa burguesía contrarrevolucionaria que querrá restablecer el modo capitalista de producción.
Esta es una de las diferencias esenciales de los marxistas con los anarquistas, pero no la única. Como hemos dicho antes, para el marxismo, Estado no es sinónimo de orden, jerarquía o autoridad. Si bien muchas veces se habla de la desaparición del Estado y la extinción del Estado, y esto se puede malinterpretar, la realidad es que el marxismo, cuando habla de la extinción del Estado, habla de la desaparición de ese monopolio de la violencia, de esa fuerza pública dirigida para la opresión de una clase sobre otra. En este sentido, hay una frase de Engels muy famosa que vamos a leer para entender la esencia de lo que significa esa extinción del Estado que el marxismo relaciona con la desaparición de las clases. Es decir, el Estado se hace algo inservible cuando se abolen las clases sociales, cuando se acaba con la explotación de una clase sobre otra. Y en ese sentido, Engels dice: el gobierno de las personas es sustituido por la administración de las cosas, por la dirección de los procesos de producción. El Estado no se abole, se extingue. La distinción entre la abolición y la extinción del Estado hace referencia justamente al debate que se tenía con el movimiento anarquista, que establecía como necesidad primeriza de la revolución la abolición misma del Estado, y no solo del Estado entendido como la herramienta de opresión de una clase sobre otra, sino de todo tipo de orden o autoridad de la manera más inmediata posible. Esta crítica al anarquismo la desarrollé en un vídeo en la que hablo del anarquismo como tal y que voy a dejar por aquí también, que es un vídeo ya antiguo en el que tengo un pelo y una pinta rara, pero que bueno, lo importante es el contenido. Podéis poneroslo de podcast si queréis. Para resumir algunos de los conceptos que hemos tratado hasta ahora, podemos decir que para el marxismo el Estado es la herramienta de opresión de una clase sobre otra, que aparece con la aparición de las clases sociales cuyos intereses son irreconciliables y que se extinguirá con la desaparición de las clases, teniendo el proletariado la necesidad de utilizar el Estado para defender su posición de clase ante la contrarrevolución. Esta visión tan crítica del Estado y a la vez materialista ligada al análisis científico de la historia tiene implicaciones prácticas para el movimiento revolucionario que son fundamentales y que también se ven reflejadas en ese texto de Lenin del Estado y la revolución. En primer lugar, la idea de que el Estado es algo inherente al hombre. Lenin especifica muy bien en este libro que el hombre ha existido sin Estado y puede existir sin Estado. Que la necesidad de que la violencia se encuentre en manos de unas pocas personas en realidad no es algo inherente a la propia existencia humana. Podría estar toda la sociedad armada con posibilidad de utilizar esa violencia, pero al no existir contradicciones irreconciliables en ella, que no acabase en una guerra civil continua. Esto es, por ejemplo, hay países como en Suiza que la gente tiene armas y sin embargo no tienen los problemas de asesinatos y de muertes por armas de fuego que tienen en Estados Unidos, donde los índices son de los mayores del mundo. La cuestión no es si la población tiene más o menos acceso a esa violencia, sino si existen contradicciones irreconciliables que llevarían a la sociedad a una guerra civil y a su autodestrucción. En este sentido, las clases sociales que plantean una contradicción económica y por lo tanto política continua y cada vez más grave en detrimento de la clase oprimida, conllevan una situación de inestabilidad en la cual, si no se monopoliza la violencia a favor de la clase dominante, si no se establecen esas instituciones de dominación de unos sobre otros, inevitablemente la sociedad puede estallar a favor de unos u otros. Por otro lado, en este libro también se reivindica una cuestión esencial del marxismo y del marxismo-leninismo, que es que la burguesía no cederá su poder y no permitirá que el Estado, como lo conocemos hoy en día, sea utilizado para defender los intereses objetivos de la clase obrera hasta el final. La clase obrera puede utilizar las contradicciones de la clase burguesa, que además nos vende la democracia como el mejor de los regímenes, para su favor, pero tiene que tener en claro desde el principio que el Estado burgués jamás servirá para el último de sus objetivos, para la emancipación de clase, para la eliminación de la propiedad privada. Lenin menciona la posibilidad de la existencia de un equilibrio entre el poder obrero y el poder burgués en sociedades en las que la burguesía ve muy mermada su burguesía justamente por el avance revolucionario del proletariado, pero es un equilibrio que con el tiempo acaba desestabilizándose a favor de uno u otro. En este sentido, Lenin denunció, por ejemplo, la posición defendida por los mencheviques del doble poder en la Rusia de febrero de 1917, en la que establecían la posibilidad de convivencia entre un proletariado organizado a través de los soviets y que a la vez participase de la Duma, del parlamento burgués.
Lenin, como demostró la propia historia, denunció que el carácter burgués de la Duma no podía ser algo que conviviese con poderes revolucionarios y obreros y que la burguesía haría una ofensiva en cuanto pudiese para eliminar cualquier resquicio de poder obrero y mantener su dominación. De aquí la consigna de todo el poder para los soviets, como una cristalización política de un conflicto abierto entre la clase obrera y la burguesía que acabaría por estallar en octubre de 1917. La burguesía utilizará todas las herramientas en sus manos para defender su posición, y en ese sentido el leninismo reivindica no solo un partido para liderar la lucha de la clase obrera en contra de la burguesía con profesionales de la revolución a la cabeza, sino la necesidad de crear ese Estado obrero que defienda las reivindicaciones de las clases trabajadoras en contra de las injerencias de la burguesía. Kautsky criticó la revolución soviética por establecer soviets en los que solo los trabajadores y los campesinos pobres y los soldados podían participar, excluyendo la participación de la burguesía de estos órganos de poder emergidos en el propio proceso revolucionario. Lenin defendió que estos órganos significaban los primeros órganos de la historia en los que participaban de manera directa las clases populares que representaban a la mayoría de la sociedad y que excluía a las clases revolucionarias que querían restablecer no solo el capitalismo, sino incluso la autocracia zarista. Aún así, Lenin reivindica a los soviets como los órganos de poder de los que participaban incluso los autónomos, aquellos que tenían propiedad privada, pero que sin embargo no explotaban trabajo asalariado. Respecto a esta cuestión, la desarrollaremos más en próximos vídeos, pero también hay que aclarar una cosa, y es que los soviets no son algo que se caiga del cielo y que haya que ir promulgando por ahí como si fueran una fórmula mágica para solucionar los problemas que tenemos. Los soviets fueron fruto de las huelgas revolucionarias de 1905, que eran reprimidas de manera sistemática por el zarismo, que además declaraba ilegales a los sindicatos, y emergieron genuinamente como órganos de poder obrero para defender sus reivindicaciones frente al Estado y la burguesía. Con el tiempo se fueron haciendo también más amplios y permitieron la participación de otros como los campesinos o los soldados que estaban objetivamente interesados en la revolución y tuvieron su máximo esplendor en el momento en que eclosionó la contradicción entre el proletariado y la burguesía en 1917, tras el fracaso del democratismo emergido en febrero de ese mismo año y que acabaría desembocando en la Revolución de Octubre. Los soviets fueron fruto del movimiento genuino de la lucha de clases, del movimiento también político que acabó posicionando a la clase obrera en contra de la burguesía y que reconoció la legitimidad de los bolcheviques en estos mismos órganos. Las cosas no surgen de la nada. Hasta ese momento había muchas tareas, sobre todo democráticas, que debían desarrollarse hasta el final para que la propia clase obrera se diera cuenta de la ineficacia del democratismo burgués, de sus límites, y acabara en posiciones más radicales hasta el punto de considerar una necesidad inmediata la abolición de la propiedad privada, que empezaría por la expropiación de las grandes tierras y de las grandes fábricas para ponerlas al servicio del pueblo. Con esto quiero decir que la reivindicación de acabar con la propiedad privada no es algo que emerja cada día y que se pueda cristalizar en un eslogan cutre con el que llevarte a todo el mundo de tu lado. Es algo que surge del propio movimiento de la lucha de clases, y cuando la clase obrera no entiende esta como una reivindicación propia, sino como algo propio de locos o de una minoría de la población, también tenemos que ponernos en sus zapatos y desarrollar las contradicciones a las que se ven sometidas hasta el punto que entiendan que la esencia de sus problemas es el capitalismo y que el Estado burgués jamás podrá solucionar esos problemas, porque sigue al servicio de los mismos de siempre, incluso aquellos que al principio decían estar al lado de la clase obrera y que al final han demostrado ser unos traidores que solo buscaban su propio beneficio. Aunque hoy no hablaremos de la cuestión de la conciliación de clases o de las alianzas de clases y de la estrategia y de la táctica desarrollada por Lenin, por ejemplo, en su libro Dos tácticas de la socialdemocracia rusa, es importante entender cuestiones básicas relacionadas con el desarrollo que hizo Lenin en relación a una cuestión tan fundamental como es esta. El marxismo, por lo tanto, entiende el Estado con su esencia de clase, establece los límites del poder del mismo y critica la idealización que se hace por parte de la historiografía y desde la política de este elemento social del Estado. En el siguiente vídeo hablaremos de la diferencia entre gobierno y Estado y de las diferentes clases de dominación que puede llegar a ejercer la burguesía a través del Estado.
Aún así, para adelantarnos a esta cuestión, hay que dejar en claro que ya fueron Engels y Marx los que hablaron de esto, y el propio Lenin, que la burguesía utiliza el Estado para su propio beneficio y que el régimen democrático que nos venden como un régimen para todos, y ese Estado del Locke, del contrato en el que todas las partes se ponen de acuerdo para convivir, no es más que una farsa que encubre una lucha de clases que no quieren que estalle. La democracia es el mejor de los regímenes para la burguesía para mantenerse en el poder, porque tiene una apariencia de cambio y una apariencia de participación social por parte de las clases populares, y más en el tiempo, ya que han ido haciendo bastantes cesiones en este sentido, que permiten a los verdaderos poderosos, a los que gobiernan sin que sean elegidos ni votados por el pueblo, mantenerse en su posición dominante y de explotadores. Esto lo desarrollaremos en el próximo vídeo. Decidme si os ha gustado esta pequeña introducción a la cuestión y dejadme en los comentarios las dudas que tengáis al respecto. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.